Nos da mucho gusto tenerles otra vez. Bueno. Y vamos a tener hoy, en esta mañana, un mensaje interesante, muy interesante. Y los niños, orar para que no se estén incomodando, por ahí recién termine el servicio, que esperemos que no sea muy largo. Vamos a tenerles por ahí una sorpresa. A todos los niños y todos los jóvenes. Y también los adolescentes. Los que tienen 28 y gustan de jugar Xbox. Es porque queremos mucho a los hermanos. Bueno, bien, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 6, para leer el versículo número 12. Primera Timoteo, capítulo número 6, versículo número 12. Cuando lo hayamos encontrado, nos ponemos de pie para leer este versículo. Primera Timoteo, capítulo número 6. Vamos a leer de forma unánime todos. El versículo número 12 dice la Biblia así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos por esta mañana que nos has dado, por la vida, Señor, que aún nos sigues prestando. Gracias, Padre eterno, por esta impresionante oportunidad, Señor, que nos diste de haberte conocido, haber nosotros arrepentidonos de nuestros pecados y, Señor, hoy tener la seguridad, Padre eterno, por tu gracia de la vida eterna. Pedimos, Señor, que bendigas esta mañana, que bendiga las palabras, Señor, que sea palabra de Dios, Señor, que sea palabra de bien y no de hombre. Te pido, Señor, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos, que abra su entendimiento, que nos ayudes en todo momento para que juntos, Señor, podamos entender cada día más de tu palabra y lo podamos, Señor, vivir en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos amaste, gracias porque nos perdonaste, gracias porque, Señor, tienes un cielo y tienes, Señor, mucho amor para cada uno de todos aquellos que hoy lo necesitamos tanto. Padre, te pedimos, Señor, por las decisiones que ha de tomar nuestro país, las decisiones que ha de tomar nuestro estado, la gente, Señor, que el día próximo ha de votar. Mi Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes para que vivamos, Señor, en paz. Padre eterno, es una tarea que la iglesia ha dejado de hacer probablemente mucho tiempo. Pero, Señor, nosotros podemos creer que las cosas pueden componerse cada día si nosotros estamos delante de tu presencia, interviniendo, intercediendo, Señor, en los asuntos mediante la oración. Padre eterno, suena imposible, pero tu palabra tiene promesa y eso es, Señor, vivir en paz. Te pido, Señor, que nos guardes en esta mañana y que no nos permitas decir cosas que no debemos. Padre eterno, bendice a los hermanos y todos aquellos que hoy no pudieron venir, Señor, seas tú también con ellos en cualquier lugar donde se encuentren. Lo pedimos por tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. Entonces, dice el versículo número 12 de la carta de Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, cuando ustedes se den la oportunidad de poder leer la primera y la segunda carta de Pablo a Timoteo, o si ya la leyeron, me van a ayudar, van a encontrar que de pronto Pablo es un padre espiritual absolutamente de Timoteo, y de pronto resulta que él tiene todos los consejos, muchos consejos que darle. Y yo he mirado, no sé si ustedes, ¿verdad?, pero a mí me gusta de vez en cuando tengo oportunidad, ver alguna película. En algunas películas, por ejemplo, cuando el padre siente que la vida no le alcanza, cuando el padre tiene conciencia, o la madre, o el amado esposo, o algún personaje
siente que la vida no le alcanza, de pronto graba algún video con todos los consejos de su corazón, con algunas cosas que él quiere perpetuar, que de algún momento podría decir: cuando ustedes estén viendo este video, cuando ustedes estén viendo este mensaje, ya no estaré en medio de ustedes. Y de pronto uno mira la actitud, por ejemplo, de estas personas, así como la de Pablo, que querían de alguna u otra manera. En este caso fue escritura, hoy hay video, hoy hay tantas cosas que se pueden dejar. De manera que las personas que se quedan tengan la oportunidad de tener una perspectiva verdaderamente clara. Pablo, un hombre totalmente experimentado, estaba tan ocupado, no preocupado, estaba ocupado en dejar un buen legado de fe, un impresionante legado de fe a un hombre llamado Timoteo, que de pronto tenía que seguir en la carrera, tenía que continuar con la estafeta de la fe. Entonces, yo creo que todos nosotros como padres, ¿verdad? Cuando de pronto hemos sabido que nuestros padres también han partido, los padres siempre quieren dejarnos sus últimas palabras. Los padres siempre quieren dejarnos el más profundo, el más emblemático consejo para la vida de cada uno de sus hijos. Tal vez algunos padres dirían: ámense mucho, quiéranse mucho, cuídense mucho. Pero Pablo está bien enfocado en el asunto de que su hijo Timoteo, su hijo espiritual, y no tan solo Timoteo, sino todos los cristianos, tendríamos que estar considerando la oportunidad de pelear por la batalla de la fe. Hermanos, aun y cuando nosotros de pronto no nos enteramos y no nos damos cuenta, la palabra de Dios revela que tenemos un gran problema, tenemos un gran enemigo, y es un enemigo real. Si alguien dudara de este enemigo, usted podría de pronto pensar en todo el escenario que se está dando en el Monte Calvario. Si una persona podría dudar de lo horrendo que es el pecado, de lo horrendo que es el demonio, uno podría solamente pensar en ese escenario de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y de pronto podría usted ver que el pecado para nadie es bueno, para nadie es absolutamente agradable, para nadie es beneficioso, para nadie es ni siquiera de estarlo consintiendo en la vida personal. El pecado siempre trae como consecuencia, dice la palabra de Dios, la muerte. Y es la muerte en todos los sentidos. El más dramático es el sentido espiritual. Pero cuando una persona está viviendo en pecado, la vida de pronto no le resulta, porque la batalla de la fe todo el tiempo la está perdiendo. Entonces la vida se vuelve intrascendental. Puede ser que sea trascendental en el mundo, pero para Dios no importa qué tan exitoso sea el hombre en el mundo, si pierde su alma, fue un fracaso su vida. Entonces nosotros tenemos que considerar lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces la pelea está dada, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo número 6, versículo número 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Siempre la palabra de Dios va encaminada a que cada uno de nosotros de la manera correcta tome sus provisiones, tome las provisiones de parte de Dios y se ocupe de las cosas de Dios, de manera que pueda presentar una batalla todos los días. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y las acechanzas del diablo no precisamente tiene que ser que se venga en contra de nosotros una desbandada de enemigos y que puedan atacarnos de forma directa, pero sí existe muchas veces que somos impresionantemente seducidos y nosotros somos los que solitos entramos en el camino del pecado y de pronto nos estamos apartando de lo que es la vida en Cristo Jesús, y de pronto estamos nosotros también experimentando las consecuencias que se viven del pecado. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla. Entonces, si es que nosotros tenemos instrucciones precisas de parte de la palabra de Dios, si es que nosotros tenemos estas instrucciones, nosotros deberíamos en todo momento apelar a cada una de ellas, por el afecto que nosotros tenemos a Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo de pronto
vamos a ver que no dejó un video, pero él dejó una carta para alguien muy, pero muy especial en su corazón. Un par de cartas para Timoteo llenas de impresionantes consejos en los cuales Pablo aseguraba de que él los tuviera presentes y no solo que los escribía los consejos, sino que hizo mención de ejemplos de la vida que Pablo le mostró a él. No tan solo el apóstol Pablo era un hombre que se dedicaba a estar hablando. Pablo con su vida estaba predicando. Pablo con su vida estuvo tratando de impresionar todo el tiempo la vida de Timoteo. Cuando nosotros estamos mirando la palabra de Dios, de eso se trata también. Y cuando nosotros, amados hermanos, estamos tan ocupados viviendo hoy en este tiempo, resulta que muchas veces de lo que menos nos ocupamos es de poder imprimir la fe que trasciende, la fe que nos ocupa, la fe que hace realidad la palabra de Dios en nuestras vidas. Y nuestros hijos de pronto también son verdaderamente, no los hemos atendido como tal. Entonces vale la pena que nosotros pensemos y veamos la actitud de Pablo con respecto a Timoteo. Entonces, el apóstol Pablo siempre quiso transmitir lo que él vivió por la gracia y por la misericordia de Dios, la cual fue mucho mayor y revelada cada vez por medio de la fe en Cristo Jesús. Si ustedes pueden mirar en 2 Timoteo capítulo número 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Capítulo 1, versículo número 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Siempre que nosotros estamos mirando lo que la palabra de Dios dice, no está diciendo que nosotros vamos a hacerlo en nuestras propias fuerzas, porque de pronto uno tiene tantos ánimos para hacer las cosas por Dios, de pronto uno tiene tantas ideas, de pronto uno tiene tantas cosas y de pronto también uno está llorando, uno está abandonando las cosas de Dios. A veces uno dice, ahora sí me voy a arrepentir, ahora sí voy a ser un buen cristiano. Pero dice el Señor, no es en tus fuerzas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hoy tenemos que ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Y hemos estado trabajando con respecto a que las cosas en el Señor las tenemos que hacer siempre en el sentido de lo espiritual. Entonces el apóstol Pablo siempre estuvo viviendo, siempre estuvo predicando lo que él estuvo viviendo. Siempre él estuvo exponiendo la comunión que tenía con Dios para que Timoteo aprendiera con el ejemplo que Pablo estaba dándole con su vida. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está recomendando a Timoteo. Y Timoteo lo que representa es la continuidad de un legado de fe. Así como hoy nosotros deberíamos de formar parte de esa continuidad mediante las mismas recomendaciones que Pablo dejó antes de partir a su hijo amado Timoteo. En 2 Timoteo capítulo número 4, versículo número 6 y 7, la palabra de Dios dice así. Perdón. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y ahora él está expresando algo importante, algo que él ha terminado. Dice, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Él ha guardado la fe. He peleado. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos está hablando acerca de pelear, imagínense ustedes qué situación tan complicada tenemos nosotros y que tenemos que estar conscientes de eso. La fe tiene el montonal de enemigos y esto lo vamos a ver a lo largo de todo lo que es 1 y 2 de Timoteo, de manera que uno pueda entender. Pablo, cuando nosotros leemos sus cartas, cuando lo leemos en el libro de los Hechos, cuando leemos cuántas cosas le pasaron, cuando leemos cómo fue apedreado, cuando leemos cuántas veces fue azotado, cuando leemos cuántos hombres lo abandonaron, cuando leemos aún la misma iglesia cuando estuvo en Roma se olvidó de él.
cuando leemos cuántas cosas pueden golpear y golpear y golpear siempre tu fe. Hermanos, eso no es diferente. A hoy nosotros somos cristianos, hemos aceptado a Cristo, tenemos fe en el Señor. Pero de pronto empezamos a ver que en la iglesia hay un problema. De pronto empezamos a ver que en la sociedad hay problemas. De pronto empezamos a ver que en la economía personal hay problemas. De pronto empezamos a ver que en la familia hay problemas. Y de pronto uno empieza a decir, ¿y dónde está la fe como que me ayude a sobrepasar estas situaciones? De pronto nos encontramos ante algo que no teníamos nosotros presupuestado, algún accidente, alguna enfermedad, y ¿dónde está? Y uno empieza entonces de pronto a dudar hasta de Dios. Empieza uno a pensar y empieza uno a cuestionar de las cosas de Dios. Pero cuando nosotros estamos mirando lo que es la fe, la palabra de Dios dice que la fe siempre, no simplemente es decir yo tengo fe. La fe viene ¿por qué? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos en todo momento tener una comunión íntima, una relación, fortalecernos cada día en el poder de Dios y de su fuerza, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Entonces, Pablo dice, yo ya estoy por ser santificado. Pablo especifica gráficamente lo que hizo y que desea con todo su corazón que Timoteo también haga, y así todos los cristianos que de pronto están caminando hoy en la fe. Y hoy pueden estar seguros de que gozan del mismo llamado santo que es según el propósito de Cristo. En 2 Timoteo capítulo número 2, versículo número 9, dice la palabra de Dios así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de ¿qué? Antes de los tiempos del siglo, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y la sacó a la luz, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de ¿qué? Por medio del Evangelio. Entonces, hermanos, de alguna u otra manera, Pablo siempre va a ser bastante enfático, Pablo va a ser bastante claro, Pablo va a dar los mejores consejos que nosotros también debemos de tomarlo. Y dice la palabra de Dios, quien nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Un llamamiento que de pronto lo hemos resistido. Un llamamiento que de pronto la gente lo ha resistido. Un llamamiento que de pronto hemos hecho caso omiso de él. Un llamamiento que bien valdría la pena en todo momento estar considerando. La palabra de Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si hay alguien que ha estado buscando al hombre todo el tiempo, es Dios. Si hay alguien que ha estado tratando de impresionar todos los sentidos del hombre todos los días, es Dios. Entonces, hay algo tan importante que nosotros tenemos que considerar, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras, ¿a nuestras qué? A nuestras obras. La palabra de Dios muchas veces y siempre va a ser la palabra de Dios, dice en Efesios capítulo número 2, versículo 8. Vean lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, y esto es ¿por qué? Por medio de la fe. Y esto es por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando nosotros nos estamos viendo tan incapacitados como dice ahí, cuando las obras de los hombres no son suficientes como para encontrar la salvación, como cuando las buenas actitudes que nacen del corazón, Dios ni siquiera las ha considerado como para que uno pueda adquirir la vida eterna. Y si yo hago esto, iré al cielo. La única manera que el apóstol Pablo está mencionando es acerca de que el llamamiento debe ser a través del arrepentimiento.
porque por gracia sois salvos. La salvación es un regalo absoluto de Dios. La salvación no es algo que se puede comprar. La salvación no es algo que se puede adquirir por las buenas actitudes. Nuestras buenas actitudes quedan de lado cuando en Efesios 2, versículo número 10, dice la Biblia, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, pero ¿cuáles? La Biblia dice, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el hombre queda absolutamente desprovisto de sus buenas actitudes. Son las obras que Dios preparó para que nosotros andemos en ellas las que valen la pena, las que harán la diferencia, las que marcarán un parteaguas en la vida de los hombres en el mundo. Entonces, siempre que nosotros debemos de entender que tenemos un llamado, deberíamos de poner atención. Un llamado es personal, un llamado es de forma particular para que uno pueda tener la nueva comunión y relación con Dios. Veamos bien, dice otra vez el versículo número 12, pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, ¿cuántos enemigos se levantan en contra de la fe? Ustedes podrían pensar cuántos enemigos tiene la fe. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son los enemigos que usted ha experimentado con respecto a su fe? Para empezar, definamos qué es fe. La fe, dice el apóstol allá en Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros de pronto, usted puede tocarse, puede pellizcarse, usted a veces se peina, se pinta, se arregla, se viste, y todo eso lo hace verdaderamente en el plano natural. Y toda la gran mayoría de las cosas que suceden en el mundo son exactamente en el plano natural. Y normalmente todo lo que nuestros sentidos todo lo que impresiona nuestros sentidos normalmente queda grabado en nuestra memoria, en nuestro conocimiento. Y de pronto cuando venimos a Cristo se nos hace un poquito o mucho complicado poder entender las cuestiones de la fe para hacerlas una realidad en nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que tenemos fe y uno dice, yo le tengo fe a tal fulano, a tal médico, a tal licenciado. No, uno a eso le tiene confianza porque eso lo ha visto. La fe es con respecto a lo que no ha visto. Usted ha visto actuar a tal médico, usted ha visto actuar a tal licenciado, usted ha visto actuar a tal ingeniero, usted ha visto actuar a tal o cual persona. Pero la fe es para hacer realidad todo lo que de pronto en el plano natural no se da, y esa es la palabra de Dios. Y cada una de las palabras de la Biblia, que de los consejos, de todos los consejos, de todas las bendiciones que Dios tiene y que de pronto no lo ve, para eso sirve la fe. Y es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que no se ve de pronto es que está en la Biblia y usted lo tiene que aterrizar en su vida para tener una vida que manifieste, que exprese la realidad de Dios en su vida. Y de pronto, vuelvo a decir, somos tan impresionables, estamos tan impresionados y la carne se impresiona demasiado. De pronto tenemos tanto miedo, de pronto tenemos tantas dudas, de pronto tenemos un montón de afán en la vida. Pero si nosotros entendiéramos las cosas como son, desde el punto de vista espiritual, y esto, ¿por qué se tendría que dar así, hermanos? Porque desde que usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, tiene el poder del Espíritu Santo. Tiene la garantía de la persona del Espíritu Santo. Y tiene usted la oportunidad de accesar, dice la palabra de Dios, que en Mateo capítulo número 4. Vea usted lo que dice Mateo capítulo número 4. En el versículo número 17. Dice la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros estamos verdaderamente felices, verdaderamente contentos, saber esta verdad. Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, la palabra de Dios en el versículo anterior dice así, el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Hermanos, siempre a veces que hablo con alguna persona de la salvación, a veces ocupo algo de esto y le digo a la gente, hay gente que deambula en la calle, hay gente con la cual hoy estoy hablando del evangelio y estoy hablando de su salvación, y siempre le hago ver realmente la realidad del peligro en el cual está en ese momento, si es que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Hermanos, una persona, yo estoy seguro que si todos los que están aquí hoy, yo creo que todos tienen la conciencia de que están sanos, pero imagínese usted que de pronto en su vida resulta que usted no sabe que tiene una enfermedad terminal, que tiene una enfermedad verdaderamente dramática. Yo creo que uno no se preocupa, no se angustia, no tiene ningún pendiente. Pero cuando de pronto vas al hospital y te hacen un chequeo y de pronto resulta que tienes un problema, cuando estabas inconsciente de eso, podrían ofrecerte la mejor medicina y tú dices, bueno, es que yo no la necesito. ¿Para qué quiero esto? No lo voy a comprar. Pero es regalado. De todos modos, no lo necesito. Muchas gracias. Pero cuando una persona se encuentra en una etapa crítica, en una posición crítica, y alguien le ofrece la medicina y esa persona tiene la conciencia de qué es lo que tiene, yo estoy seguro de que de pronto la tomaría, si tiene la conciencia. La gran mayoría deambula por cualquier parte y no sabe que la gente está asentada en regiones de sombra y de muerte. Y no sabe de ninguna manera que vive en pecado. Y no sabe esto. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Yo creo que si la gente tuviera plenamente conciencia de que si una persona muere sin Cristo iría por toda la eternidad al infierno, yo creo que de pronto estaría buscando en todo momento la medicina que se llama Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor vino y vio a la gente asentada en regiones de sombra y de muerte. Y hace esta recomendación. Comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos. La palabra arrepentíos quiere decir cambio de mente, cambio de forma de pensar. Entonces, si una persona no puede estar arrepentida y vivir de la misma manera que vivía antes, no se puede. Entonces, cuando una persona ha entrado en la gracia, cuando una persona ha recibido el perdón de sus pecados, su vida entonces tiene que ser impresionada no por sus experiencias pasadas, sino por la nueva realidad de vida que tiene, y esa es la de la palabra de Dios. Entonces, arrepentidos quiere decir cambio de mente. No se puede haber entrado en el reino de Dios y seguir pensando de la misma manera, de la misma vieja forma, de esa manera que impresionaba mi forma de vivir, de esa manera que impresionaba cada uno de mis sentidos, de esa manera que me llenaba de dudas. No se puede vivir de esa manera. Y es por eso que Pablo le está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Tenemos que comenzar nosotros a hacer una nueva realidad, con una nueva forma de pensar, con un pensamiento, no un pensamiento viejo o arcaico, sino un pensamiento absolutamente diferente en el poder del Señor. Un pensamiento absolutamente renovado. ¿Y a quién le toca eso? Es muy sencillo. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo número 12, un versículo conocido, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1 y 2. Y dice la Biblia, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un propósito que es impresionante que usted tiene que considerar: transformar la renovación. Sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se puede comprobar a Dios si uno sigue pensando de la misma vieja forma de vivir.
No se puede comprobar a Dios, no se puede conocer a Dios mediante una religión. No se puede pensar y conocer a Dios mediante un pensamiento filosófico. Eso dice Colosenses. No podemos nosotros tratar de entender a Dios mediante alguna situación equivocada. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, y eso es personal. Eso es absolutamente personal. Y entre más quieras conocer a Dios, entonces tu mente, tu conocimiento, la pelea que hoy estás haciendo por la fe, tiene que ser a través de la palabra. Entonces, pelea la buena batalla de la fe es esto: que tú hagas realidad todo lo que Dios dijo que tiene para ti, lo hagas una realidad en tu vida. ¿Cómo? Mediante un nuevo conocimiento. ¿Cómo? Mediante escuchar, mediante la renovación de un entendimiento diferente, una perspectiva diferente, una perspectiva en el donde no cabe el no sé, no quiero, no puedo, no lo entiendo. Es una perspectiva diferente. Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos luchas, y esas luchas han de irse dirimiendo mediante la palabra de Dios. Entonces, si nosotros hemos entrado en el reino de los cielos, nosotros debemos de entender que tenemos un rey diferente, que tenemos una provisión diferente, que tenemos un estatus diferente, que tenemos un conocimiento diferente, que tenemos un actuar diferente con respecto a todo lo que ya sucedió. Y es vivir diferente. Y es cuando las cosas se viven diferente. Es cuando uno vive en la seguridad de la provisión de Dios. Nosotros salimos del reino de las tinieblas. Nosotros salimos del reino de la idolatría, nosotros salimos del reino del pecado, nosotros salimos del reino de las tinieblas, nosotros salimos del reino de la muerte. Vea lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2, 1 y 2. De pronto esas palabras que estamos diciendo suenan así como muy fuertes, pero dice la palabra de Dios así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, escuchen bien, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo vivimos, ¿verdad? Vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y esto por qué se da? Bueno, porque todos nacimos en una naturaleza pecaminosa, porque todos nacimos bajo la influencia del pecado, porque los niños saben mentir desde chiquitos. Y eso, usted dirá, ¿y quién se lo enseñó? Es que le sacó a la abuela. No le sacó a la abuela, eso ya lo trae de cajón. A veces son tan berrinchudos. La palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, es algo que ahorca el corazón del muchacho, y la necedad es algo absolutamente duro de quitar, es un muchacho berrinchudo. A veces tenemos 25, 30, 40 años y seguimos siendo necios y berrinchudos, montados en nuestra propia razón de ser. La palabra de Dios dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, porque eso nos hace difíciles de tratar. Siempre a veces pensamos que tenemos la razón, siempre estamos tan berrinchudos, tan necios en ese sentido. Y bueno, uno nace así con el pecado. Pero cuando viene el Señor Jesucristo y nos da la oportunidad de tener una nueva forma de vivir, es a través del arrepentimiento. Y una persona que se arrepiente está consciente. Hermanos, ustedes oirán en el mundo que fulano engañó a menganita. No vamos a poner nombres. Que fulano engañó a menganita y ya le pidió perdón, pero en las próximas faldas cortas que ve, en la próxima oportunidad que ve, ya volvió a engañar a fulano, pero este va y le vuelve a pedir perdón. ¿Eso es una persona arrepentida? No, porque está de continuo haciendo lo mismo. ¿Qué haces con un hijo que te dice:
te lo prometo que no lo vuelvo a hacer. Te lo juro que no lo vuelvo a hacer. Rato lo está haciendo. ¿De verdad está arrepentido? No. Dios de verdad que entiende nuestra condición y en todo momento, por eso es que uno no puede engañar a Dios. La palabra de Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. De ninguna manera Dios puede ser burlado. De ninguna manera Dios puede ser burlado. Nos conoce, estamos desnudos delante de su presencia, somos transparentes, no podemos ocultar nada. Una persona arrepentida actúa, vive, piensa, siente, es afectada por la palabra de Dios para actuar de forma diferente. No está pensando nunca otra vez en vivir de la vieja forma de ser. Entonces los enemigos de nosotros de pronto resulta que tenemos alguna enfermedad y se levanta una gran duda. Resulta que tenemos duda, resulta que tenemos temor, resulta que tenemos falta de deseos de las cosas. ¿Cuántas cosas hay que son enemigos de nuestra fe? Vamos a verlo. Hoy, como siempre, es impresionante ver cómo la fe tiene una impresionante cantidad de adversarios que todo el tiempo siempre están tratando de impresionar nuestros sentidos naturales, de modo que la edificación de una vida conforme al propósito de Dios no se pueda mostrar. Y el propósito es que todo hombre pueda mostrar el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Vean 1 Timoteo 1:5. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, ¿cuál es el propósito de la fe? Dice 1 Timoteo lo siguiente. Voy a leer desde el 3 hasta el 5. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases, ese es el mandamiento, a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nosotros necesitamos pensar en esto. Necesitamos entender, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Bueno, hermanos, una fe no fingida. Hay una palabra que se llama en el versículo número 4, edificación. Edificación. La fe puede ser distorsionada muchas veces. La palabra de Dios está diciendo, uno de los enemigos de la fe es esto, que mandases a que no enseñasen doctrinas diferentes. Enseñar una doctrina diferente es enseñar una doctrina que tenga la personalidad de algún ser humano, la personalidad de algún pastor, la personalidad de alguna idea, de algún concepto, pero que no tiene nada que ver con el objetivo claro de Dios. Cada una de las cosas siempre tienen consecuencias, y es esto. Dice que no enseñasen una doctrina diferente, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación. Hermanos, cuando hay doctrinas que de pronto te quieren arreglar la vida, cuando hay doctrinas que de pronto están poniendo cosas, están poniendo cargas, están poniendo metas, están poniendo cosas que no son, no se edifica la gente. La gente se destruye. La palabra edificación viene del griego oikonomos, que quiere decir economía. Y la oikonomos es la provisión que Dios ha determinado para que la iglesia crezca. ¿Y cuál es la provisión? Su gracia. ¿Y cuál es la provisión? Todas las bendiciones. ¿Y cómo es que todas esas cosas no llegan? Bueno, cuando una iglesia no tiene una doctrina sana, cuando una iglesia no tiene una doctrina ajena a intereses personales, la gente, puede ser que la iglesia crezca, pero la gente no aprovecha. Entonces es su responsabilidad de ustedes como cristianos leer cada día la palabra de Dios de manera que ustedes nunca estén entrando en las dinámicas de una mente perturbada.
Eso se va a dar, todo el tiempo se ha dado. Gente que desea enseñar las cosas de acuerdo a su perspectiva y aparta la perspectiva de Dios. Entonces, para nosotros es un impresionante deseo esto. Dice la Biblia, ni prestes atención a fábulas. ¿Qué son las fábulas? Una fábula, por eso, usted siempre, y hay unas cosas por ahí en la televisión que siempre, y el que cosecha y cosecha es otro. De verdad. Robándoles por un milagro. No, los milagros no se compran, los milagros son por fe. Si algo ha de suceder en tu vida es por tu fe, pero no por lo que estás comprando. Entonces, fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Una vida que está pensando en fábulas no se edifica, no crece porque crece en fábulas. Entonces, la fe es distorsionada y es estorbada por hombres que pretenden ser maestros de la ley. En 1 Timoteo, versículo número 4 y versículo número 7, dice la Biblia así: queriendo ser doctores, o sea, los expertos, más que maestros, conocedores absolutos, dices, queriendo ser doctores de la ley. Y la palabra ley, vuelvo a decir, la palabra ley significa enseñanza divina. Eso es ley, enseñanza divina, es la enseñanza de Dios. Y luego hay hombres que teniendo una mente corrompida quieren ser maestros y quieren enseñar, y lo único que hacen es tergiversar el asunto, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hoy, en muchas iglesias hay de este tipo de personajes. Por eso, hermanos, la gente no sabe ni qué cree, la gente no experimenta nada en su vida. Todo es una fábula, todo es una situación oscura, gris, pero la palabra de Dios está diciendo de qué manera tienes que actuar. En 1 Timoteo 6, del 3 al 5, 1 Timoteo 6, 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y de contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, aquí viene algo muy fuerte, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, muchas veces usted va a oír: es que yo sí quiero ir a la iglesia, pero donde yo estoy me venden el aceitito de no sé de dónde, el pañuelito de no sé de dónde, y es una sacadera terrible de dinero. Y la gente tiene necesidad de escuchar palabra, la gente tiene necesidad de escuchar las cosas de Dios, porque está en situaciones complicadas, pero dice la Biblia, hombres corruptos que tienen la piedad como ganancia deshonesta. Apártate de los tales. Hermanos, la fe, muchas veces la fe es distorsionada por malos cristianos, la fe es distorsionada por malos pastores, y no tan solo por malos pastores, malos líderes, llámense como se llamen. Y muchas veces Dios es vituperado el evangelio porque todo eso se da, y la fe tiene tremenda pelea. Ahora bien, el versículo número 20 de ahí mismo dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Quiere decir que la ciencia es mala? No, de ninguna manera, pero hay ciencias que no son buenas. Luego entonces en 2 de Timoteo 2:16 dice la palabra de Dios: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán ¿qué? Conducirán más y más a la impiedad. Entonces, hermanos, de pronto, a veces como cristianos uno siempre quiere tener la razón, y de pronto uno se enfrasca con una persona, algún personaje
que está diciendo tonterías y uno quiere realmente convencerlo, eso nunca va a suceder. Uno dice la palabra de Dios, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, de todo esto es un gran obstáculo para la fe, para que muchos puedan conocer a Cristo. Pablo recomienda y dice, pelea la buena batalla. Que en tu vida personal se haga realidad la realidad de Dios y que los hombres la puedan ver. Eso es diferente. Todas las dudas, todos los temores, toda la incredulidad que de pronto no tienen, debe de ser quitada y puesta la palabra de Dios. Luego entonces, a la fe muchas veces se le quiere opacar por las circunstancias sociales, las cuales de pronto generan incertidumbre en los creyentes, que solo les hace pensar en las crudas circunstancias que prevalecen en el momento, en el mundo. En 1 Timoteo capítulo número 2, versículos del 1 al 3. 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Si alguien lo quiere leer, por favor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Hay un propósito. Hermanos, a veces nosotros les damos oraciones de que es un ratero, que es una ratera, que mira ya se metió del diputado y que ya es plurinominal y nos hace hablar la envidia. Esos plurinominales ni trabajan ni hacen nada y yo aquí todo el día sobándome el lomo. ¿Cuántas cosas? Esas oraciones no quiere Dios. Dios quiere que nosotros hagamos rogativas y peticiones y oraciones y acciones de gracias por los hombres que están en eminencia. Hay un propósito claro. El propósito es que nosotros vivamos ¿cómo? En paz. ¿De quién creen que dependen los estados sociales? Hermanos, Dios quita reyes, pone reyes, Él hace lo que quiere. Pero es bien importante que de pronto la iglesia, ¿usted ora por sus gobernantes? Yo quisiera que se saliera Peña Nieto. Mi Biblia no dice que pidas eso. Que ores, que es un ignorante. Nos reímos con los memes que sacan de nuestros gobernantes. Hoy vienen las elecciones. Y tú dices, ¿qué tan necesitados estamos de buenos políticos? Sin ser peyorativo, pero hasta para ir de queso. Y tú dices, ¿dónde están los políticos de verdad? ¿Dónde está la gente? Hermanos, sea el que sea, si Dios lo va a poner ahí, hermanos, usted tiene que hacer una rogativa oración porque ese hombre, porque esa mujer que está en eminencia, le toque dirigir bien a nuestro estado, le toque dirigir bien las economías, las finanzas del estado, para que nosotros vivamos bien. Esa es una cuestión profundamente de administración. Y que Dios ponga hombres honestos. ¿Hay hombres honestos? Sí, hay hombres honestos. No necesita ser el hermano fulano de tal que esté en eminencia de ninguna manera. No está diciendo eso la Biblia. Pero de pronto cuando se ha suscitado tanta situación por tanta corruptela, uno dice, es que son corruptos, es que tú no oras. Es que son estos, sí, es que nosotros no hemos tenido horas de oración, dice rogativas oraciones. Orar por los que están en la iglesia. Él ni lo conozco, no importa, Dios lo conoce. Es que no va a cambiar, ese es nuestro asunto, dice el Señor, que ores y habrá consecuencias, dice la palabra de Dios, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nosotros pensemos en esto, hermanos, de pronto la fe tiene estos obstáculos porque
de pronto se ha vuelto inseguro en la ciudad, nadie puede salir, o de pronto la gente no sale a determinadas horas en algunas comunidades, ya no salen en la noche. Pero es nuestra tarea como cristianos orar. Y si usted ora, si usted piensa que no va a cambiar eso, ya tiene ahí un gran obstáculo su fe. Porque está pensando, es que. Y mira, su casa sí progresó y la mía no. Su calle sí y mi calle no. Y hasta a veces cantamos el himno de Gloria Trevi, señor presidente. Ya no he oído esta canción, ¿verdad? Bueno, no se las dejo de tarea porque esa sí la van a hacer. Entonces, a la fe muchas veces, hermanos, de verdad se le levantan grandes problemas porque uno piensa que Dios no puede hacer nada en nuestra sociedad. Mi Biblia dice que sí. Y uno duda de Dios, que Dios pueda componer la situación. Pero mi Biblia dice que podemos vivir en paz si es que nosotros oramos. En algunos momentos de la vida, los mismos demonios harán guerra y tratarán de nublar tu fe por medio de hombres que sucumbieron en sus engaños. En 1 Timoteo capítulo número 4, del 1 al 5, dice la palabra de Dios, y vea con claridad, dije demonios, pero el Espíritu, este es el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Tu peor enemigo es el que te conoce, no el que no te conoce. Y por eso dice la Biblia, algunos hombres apostatarán, algunos hombres que caminaron, algunos hombres que anduvieron, algunos hombres que tal vez fueron pastores, algunos hombres que fueron ministros, algunos hombres que fueron activos diáconos de una congregación, dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra doctrina es conocimiento, es una enseñanza, es un conocimiento que se enseña. Por eso es en griego. La palabra doctos es un conocimiento. Por eso es el doctor. El doctor en aquello es el que tiene el conocimiento completo casi. Entonces, dice escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Quiénes van a hacer esto? Los hombres que apostatan de la fe, los hombres que de pronto no pusieron su atención en la fe, los hombres que de pronto no se convirtieron, solamente fueron enseñados, fueron realmente, pues aprendieron muchas cosas, pero de pronto la Biblia no hizo nada porque ellos no decidieron las cosas por Dios. Entonces de eso está, en todo tiempo hay ese tipo de situaciones. Vean Hebreos 6 y vean ustedes la tragedia también. En Hebreos 6, capítulo número 6, versículo número 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es imposible que eso pueda suceder. No debe de ser así. Entonces, versículo número 2. Vea usted lo podrido de la gente. 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es una cauterización? Hermano, es un espacio de tu piel en donde se perdió la sensibilidad. Es un espacio de tu piel en donde se perdió la sensibilidad. Si se hizo queloide, peor todavía. Hermanos, usted tendrá una cicatriz, pásele su mano por ahí y pásele su mano en un lugar donde las terminales nerviosas están bien. Hay diferencia de sentido. Hombres, dice la Biblia, por la hipocresía, el ser hipócritas, ¿qué hace? Cauteriza la conciencia. La hipocresía de mentirosos. Un hipócrita es uno que vive con una máscara. En Grecia el hipócrita era el actor que se ponía una máscara. Los actores, aunque se oye mal, son hipócritas porque interpretan ¿qué?
papeles que no es el papel de su vida. Y ser hipócrita es tener una doble cara. Es ser una cosa en la iglesia y ser una cosa fuera de la iglesia. El ser hipócrita es tener una doble moral. Tengo una mujer aquí, una mujer para el domingo y una mujer para la semana. Eso es ser hipócrita. El ser aquí, ponerme el traje de santidad y vivir allá como cualquier, eso es ser hipócrita. Hermanos, la palabra de Dios dice que la hipocresía de esos hombres por la mentira cauterizó su conciencia. No tienen sentido. No aman a la gente, no aman a la iglesia, no aman a los hermanos. Los intereses son personales. Versículo 3 dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es que es bueno y de nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Entonces de pronto van a encontrar situaciones en el mundo que ustedes van a mirar que tremendos ataques de la fe. De pronto alguien va a querer seducirlos, de pronto la gente va a tratar de seducirlos con doctrinas de demonios, con espíritus engañadores y un montón de situaciones que todos los días estamos luchando con ellos. Todo el tiempo. Tal vez no nos damos tanta cuenta, pero entre más leas la Biblia vas a ver más la realidad de lo que priva en el mundo. Vamos adelante. Para la sociedad, como para los mismos cristianos, de pronto la fe en el Señor se puede ver afectada por la falta de compromiso, de un buen comportamiento, tanto de los pastores como de los diáconos y de sus respectivas familias. Entonces, vean ustedes, muchas personas dirán: ay, es que yo no voy porque fíjate que tu pastor es esto y es lo otro y es aquello. El diácono, miras de ver qué mujercita tiene. Santo Dios. Y esos que son cristianos. Y entonces, hermanos, de pronto la gente se queda así, la gente no quiere saber nada de Cristo. ¿Por qué? Por los que dicen que son y que no lo son. ¿Dónde dice eso? Ay, Señor, ¿verdad? Pues Pablo dice: te vas a enfrentar a todas esas cosas, pero tú tienes que poner tu mirada en Cristo y tienes que hacer tú la diferencia. Entonces, veamos nosotros aquí. Capítulo número 3 de 1 Timoteo. Dice la Biblia así, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es de verdad que ser cristiano es lo mejor, absolutamente. Si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, no el obispo, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Ven cómo está bien claro? De una sola mujer, que sea sobrio, o sea que no ande atarantado de vez en cuando de vinito de consagrar. No, que sea sobrio en todos los aspectos, prudente, decoroso. Vamos a brincarnos hospedador. No, hospedador también. Pero ¿cómo le voy a dejar una cama? Mira que cómo trae las patas. Hospedador. Que no se bañó. Hospedador. Apto para enseñar. No dado al vino. No un Juan charrasqueado. No un pendenciero. No una persona, un pastor que donde quiera que va se quiere atorar a los golpes, a las palabras, a las malas miradas, a los arrancones. No, tranquilo. No pendenciero. Un pastor no puede ser pendenciero, o sea, peleonero. No debe. No codicioso de ganancias deshonestas. Mire que aquí le podemos hacer, que aquí le podemos hacer nada. Un pastor no puede entrar en componendas y en arreglos por debajo de la mesa. No. ¿Sucede? Claro. ¿Hay pastores que tienen dos mujeres? Claro que sí, hay que decirlo. Tienen doble moral.
¿qué problema tendrán con Dios? Sino amable, apacible, y no ¿qué? Y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? No un neófito. Un neófito es un nuevo, es una persona que de pronto dice, es que usted nos gusta para pastor y hay que ponerlo de pastor, y es un nuevo y de pronto se envanece y no sabe los compromisos, ni se deja dirigir por Dios. Es un neófito. No sea que ¿qué? Que envaneciéndose. Oh, qué interesante es eso. No sea que envaneciéndose. Y es aquí donde el pastor empieza a poner reglas por aquí, reglas por allá, y se le quiere salir de control todo, y todo es reglas. No es así. Ese es un neófito. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, no tan solo es así. Hermanos, muchas veces la fe tiene este problema. Uno quiere seguir adelante, y uno quiere seguir cada día adelante, pero de pronto te miras solo, de pronto te ves que sabes cuántos pastores han caído, cuántas familias de pastores verdaderamente son un show, y eso te desalienta. No se desalienta. Usted pelee por la fe, vaya por la fe, haga realidad la personalidad de Dios en su vida. Vea usted, y los diáconos, esto no, para que nos toque de a menos, los diáconos asimismo no deben de ser, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, que hoy están de muy buen ánimo y quieren ser buenos cristianos y de pronto no tienen ánimo. No, sin doblez, sin doble actitud. Luego, ¿qué más dice? No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y esto también, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los obstáculos de la fe? La hipocresía de los que podemos ser cristianos y vivir una doble moral. No podemos ser así de ninguna manera, eso no trae bendición. Vamos a ir más adelante. Veamos, el apóstol Pablo escribe todas estas cosas, estas condiciones, porque es a todo lo que Timoteo se habría de enfrentar. Y no solo él, sino hoy también nosotros nos enfrentamos con tanta cotidianidad. En 1 Timoteo 6:20 vuelvo a leer este versículo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Parecía ser que Timoteo de pronto, hermanos, aún con todas estas recomendaciones, de pronto le comenzaban a calar tantas cosas contra las que tenía que luchar y parecía que comenzaba a apagarse. Entonces Pablo se ve la necesidad de hacer otra recomendación. Hermanos, tener tantos problemas en la vida, estar peleando con tantos problemas en la vida, y de pronto uno los quiere pelear en la carne, de pronto te comienzan a apagar. No sientes el gozo de la salvación, no sientes el gozo, no sientes la paz del Señor, no sientes ánimo, y de pronto tanto problema abruma. Y Pablo está consciente de esta situación, y Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 1, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 1, 6, 7, 8 y 13, dice la Biblia así: por lo cual te aconsejo que ¿qué? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, escuchen bien, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo número 13: retén la forma de las
sanas palabras que oíste en mí, en la fe y en amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, de pronto en la vida, como cristianos, tu fe tendrá obstáculos. Y de pronto te vas a encontrar con situaciones adversas. Y Pablo ve la necesidad de enviarle la segunda carta a Timoteo y le está diciendo, te aconsejo que avives el don. Y cuando te están aconsejando que avives el don, es que te enfoques otra vez, que pongas atención en las cosas que tiene Dios para tu vida. Es como hay un verdadero avivamiento. No es una situación emocional, es una situación real en la palabra de Dios. Entonces, tenemos nosotros aquí a un Pablo verdaderamente ocupado, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hermanos, ¿por qué tendrías que claudicar? ¿Por qué tendrías que de pronto sentirte desanimado? Hermanos, nosotros tenemos un propósito y está en Efesios capítulo número 1. Cuando nosotros como cristianos conocemos a Dios, vemos que Dios es un Dios inerrante, no es un Dios al azar, no es un Dios de esa manera. Es el Dios que todo lo tiene verdaderamente ya cuadrado, de manera que las cosas sucedan. Entonces, la palabra de Dios dice, Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, cada vida de cristiano no es un accidente. Cada uno de los cristianos tendrá tremendas batallas, a veces de desánimo, pero ¿por qué no? Muchas veces seremos impresionados por el mal comportamiento de alguien. Usted sigue adelante. Usted tiene que marcar diferencia. Usted tiene que permitir que en su vida sea absolutamente las cosas diferentes. El propósito es que seamos santos y sin mancha. Y de pronto cuando tú oyes esa palabra ser santos, te da una flojera tan terrible. Porque dices, ¿usted en qué? Bueno, ya no usted, pero ¿usted en qué pensaba cuando oía la palabra santo? ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando oías la palabra santo? No ahorita ya sabes, pero antes. Santos es una imagen ahí, tal vez vestido, no sé, de alguna manera, con una cara dura, una cara de piedad, yo no sé, algo muerto de aburrido. Pero la palabra santo quiere decir apartado del mundo. La palabra santo es una gran oportunidad de caminar ligero, de andar ligero. ¿Por qué? Porque un santo, una persona que trata, perdón hermanos, es una persona que trata cada día de tener comunión con Dios. Un santo es una persona que cada día está más libre de la carga del pecado. Es una persona que no está aquí y está pensando, y la regué, y el otro, y qué va a pasar. Perdón. Un santo es una persona que camina ligero, que no tiene tantas cosas encima, ni moral ni espiritualmente. Es una persona que camina de acuerdo al script de Dios, al llamado de Dios. ¿Y cuál es el propósito? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Y un adoptado es una persona que perdió todos los derechos de su antiguo padre o del que tenía su dominio antiguo, y ahora ha adquirido absolutamente todos los derechos legales de su nuevo padre. ¿Y quién es nuestro nuevo padre? Si el de antes, aquí no hay más que de dos padres, o era el diablo o es Dios. Ahora tenemos los derechos de ser hechos hijos de Dios. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dijimos que el término potestad es un término absolutamente legal que tiene tres cosas. ¿Qué es? Es el poder, es el derecho y es la obligación.
son términos legales. Estamos hablando, la Biblia es el libro más específico que puede haber. Entonces, hoy como nosotros, como hijos de Dios, tenemos el derecho, tenemos la obligación y tenemos el poder de ser hijos de Dios. Entonces, para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vimos nosotros también que la palabra afecto quiere decir cuando uno ha inclinado la voluntad de alguien hacia otra persona. El afecto es inclinar tu voluntad hacia alguna persona. ¿Por qué? Porque sentiste afecto. Porque algo te marcó de esa persona, inclinas tu voluntad. Hermanos, esto, dice la palabra de Dios, tenemos propósito. Ya vamos a terminar. La fe siempre tiene enemigos. Pero ahora, dice el apóstol Pablo a Timoteo, en ese Timoteo capítulo número 1 Timoteo 6, número 2, dice, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Escuche bien, echa mano de la vida eterna. ¿Se puede pelear la batalla de la fe en la carne? De ninguna manera. Los que piensan en la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven conforme a la carne siempre van a tener derrota. Pero una persona que tiene la oportunidad de poder en todo momento echar mano de la vida eterna es una persona que conoce a Cristo. La palabra de Dios dice en Juan 17:3 lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Hermanos, la pelea de la fe se pelea echando mano de los argumentos, de las herramientas de la vida eterna. Se pelea echando mano de todo el consejo de Dios, de todo el consejo de Jesús. En 1 de Pedro capítulo número 1, versículo 1 de Pedro capítulo número 1, versículo número 3 dice lo siguiente: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Se acuerdan de esta palabra? En alguna ocasión, ninguna persona que no ha nacido de nuevo puede echar mano de la vida eterna. No se puede. Un hombre llamado Nicodemo, en Juan capítulo número 3, un maestro de la ley, un hombre que conocía la religión de la mejor manera. Este vino a Jesús de noche y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús no dijo: oh, muchas gracias por reconocerme. No, de ninguna manera. Fue enfático el Señor Jesucristo y le dijo: ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, eso es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La vida cristiana no se vive en la carne, se vive en el Espíritu. Las cosas de transformación vienen a través del poder del Espíritu Santo. Las noticias, las buenas nuevas vienen a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso, Pedro mismo, en su primera carta que escribe, dice: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, cuando nosotros vivíamos en el pasado, cuando nosotros teníamos nuestra fe en X o en Y ídolo, hermanos, era una tragedia, éramos un verdadero fracaso. ¿Por qué? Porque yo lo quiero decir, porque me gusta fastidiar, de ninguna manera. Pensemos, la garantía, el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más ¿qué? Los más dignos de conocer. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está muerta. Ya les comenté, la vez pasada estaba viendo un video donde van 4 fulanos, ya hombres mayores, que ya no tienen los mismos reflejos, van cargando un ídolo de bulto así de grande, y de pronto uno no se coordinó bien, hizo algo diferente delante de toda una congregación, el ídolo se cayó y se hizo pedazos. Y alguien está toda la cara de confusión de la gente. Hermano, Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que tienen fe. Hijitos míos, dice la Biblia en Juan,
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces esa es nuestra garantía. Y usted, hermano, vea lo que vea, oiga lo que oiga, usted párese en la comunión de Dios con usted y de verdad siga adelante. Entonces echa mano de la vida eterna. Por eso hay gente que tan pronto pasa algo se desanima, ve algo, se desanima, no le hicieron un berrinche y se desanima, y uno no puede decir y se desanima, no le saludaron, se desanima. Hermano, qué barato Cristo. No puede ser así. Tu fe siempre va a tener obstáculos, pero usted tiene que ponerse sobre todas las cosas. Entonces, ha de ser que nuestro deseo sea creer en Cristo para poder cada día enfrentar las circunstancias. En Mateo capítulo número 14, versículo número 31, otro que busque Mateo 16, 8 y otro que busque Mateo 8, 26. Mateo 14, 31, por favor. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, hombre de poca fe. ¿Por qué qué? Dudaste. ¿Por qué dudaste? Hay algo bien interesante en esto. ¿Se puede ir caminando con Jesús sin creerlo? No. ¿Por qué de pronto uno está caminando con Jesús y no le cree? ¿No era un discípulo? ¿No era un discípulo? Y usted lo puede ver en ese terreno. Pero de pronto, hermanos, usted amanece que hoy no tiene nada en la alacena y no tiene que almorzar. Y de pronto empieza, los niños ya quieren despertar y de pronto sucede que ¿qué? Algo pasa por ahí. De pronto sucede que y está uno dudando de que algo vaya a suceder, pero el Señor dice la palabra de Dios que si el Señor tiene cuidado de las aves, ¿no tendrá cuidado de nosotros? Pues en esa palabra uno tiene que descansar. Las cosas suceden de manera impresionante. Es bien difícil, es bien duro que, por ejemplo, como estos que caminaron en la fe y apostataron de la fe, como muchos que sabemos de Cristo pero que no le creemos a Cristo, eso es dramático. Por eso la fe de muchos decae, porque nosotros que decimos algo no lo vivimos como debemos de hacerlo. Entonces, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál es tu problema? Bueno, la duda es un gran enemigo de la fe. La razón es un gran enemigo de la fe. Cuando metes tu razón, entonces la fe desaparece del escenario de tu vida. Mateo 16, 8. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Otra vez, hermano, gracias. Y entendiéndole Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hermanos, había sucedido un gran milagro y estaba platicando con una hermana y quiero comentárselos. Ahí en un milagro donde hay hombres que de pronto está también en el Evangelio de Lucas. Y fíjense bien, Jesús está dando un gran sermón, tiene 3 días dando un gran sermón, no se estaban aburriendo. Está dando un gran sermón, Jesús está predicando el Evangelio y la gente está atenta, y de pronto llega el momento que se tienen que ir. Pero dice él a sus apóstoles: no los puedo dejar ir así. Son muchos, hay niños, hay mujeres, no los puedo dejar ir así. Hay que darles de comer. Entonces le trajeron la provisión, una provisión pequeña que alguien había llevado. El Señor orando, lo bendijo y dice la palabra de Dios que le dio de comer a ¿cuántas personas? A 4,000 personas. Y entonces les está dando de comer. Y hay algo que uno tiene que entender. Eso es lo único que hace es comprobar Mateo capítulo número 6. La palabra de Dios en Mateo 6 dice que los gentiles buscan ¿qué? Comida, bebida y vestido. Pero la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de ¿qué? De Dios. El reino de Dios. Esta gente que estaba en el monte escuchando la predicación de Cristo, lo primero que estaba haciendo es ¿qué? Buscar el reino de Dios. Y la comida, él ya la tenía preparada.
Y vean ustedes algo bien importante, esto se llama administración. Cuando Jesús manda que recojan todas las, lo que había sobrado, dice la palabra de Dios que sobraron 7 canastas. Jesús no fue un despilfarrado que dijo, bueno, es que mi Padre está en el cielo, mi Padre siempre me escucha, tírenla. No, de ninguna manera. Recojan toda eso que sobró. Habrá alguien que tenga necesidad y hay que compartir ese alimento con el que tiene necesidad. Muchas veces en la casa nosotros tenemos grandes bendiciones, pero de pronto, hermanos, si nosotros empezamos a ser despilfarrados, pues de verdad que no honramos a Dios y entonces estamos tirando la bendición de Dios. Tampoco debe decir, es que a mí me costó, recógelo y que aquí se me pudra. No, compártelo con la gente. Deja a la gente que tiene necesidad. Entonces, eso es bueno en todo momento. Ahora bien, dice la Biblia, ¿por qué dudaste? Hay un gran problema. Y dice, Dios está viendo dentro de nosotros y sabe que tenemos fe o sabe que tenemos duda. Hombres de poca, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dentro de tu interior dudaste? Mateo 8:26. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermanos, cuando la barca de tu vida es impresionada por los vientos de las circunstancias, ¿no de pronto también nos pega como que nos da miedo? La Biblia dice que otro enemigo de la fe es que es el miedo. Y tener miedo no es bueno, porque el miedo siempre trae consigo castigo. Ay, ¿cómo dice eso? Vea usted, primera de Juan capítulo 4 versículo número 18, dice lo siguiente: el perfecto amor, y este no es el tuyo, es el de Dios. El conocerle a Él te da seguridad. El perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor lleva en sí castigo. Hermanos, y uno se pregunta, ¿y dónde está ese castigo? Una persona que tiene miedo, le voy a decir una cosa. Una persona con miedo, lo primero que realmente se impresiona es una parte del cerebro que se llama angina talámica. Esa manda un súper reflejo a las glándulas suprarrenales del riñón. Esas a su vez secretan cortisol y de pronto uno está envejeciendo de forma que uno ni se entera. Una persona que vive con miedo vive con los nervios de punta. Una persona que vive con miedo, su sueño se ha ido, su paz se ha ido, su tranquilidad se ha ido, su estado emocional se ha perdido. No se puede vivir con miedo. Pero tú, cuando conoces el perfecto amor que es el de Dios, sabes en quién crees. Y de pronto, nada te amedrenta. Conoces a Dios. Y cuando más solo te ves, dijo el apóstol Pablo, cuando más débil soy, más fuerte. Porque entonces uno recurre realmente a Dios. Entonces, pelear la batalla de la fe es quitar también de medio al miedo. Todo parece, hermanos, ser que no es lo mismo saber que creerle. Y necesitamos cada día nosotros conocerle. A Dios hay que conocerle y hay que creerle cada día más. El apóstol Pablo es un padre espiritual profundamente ocupado en la condición de vida de Timoteo, y es por eso que comunica todo lo que Timoteo desea saber. De verdad, antes de que mi padre muriera, siempre tuvo la intención de decir apuntes para mis hijos. Él tenía un cuaderno que decía apuntes para mis hijos. Si escribió como 2 o 3 recetas, fueron muchos. De pronto ya no escribió nunca nada más. Quedó una libreta en blanco. Pero nos enseñó de otra manera. Pero hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, de verdad le está diciendo todas las cosas que agreden a la fe y que impiden que la realidad de Dios se manifieste en la vida de cada uno. Lo mismo para nosotros. El apóstol Pablo, vuelvo a decir, es un padre espiritual. Pablo se dirige a Timoteo como hijo. En primera de Timoteo 1:2 dice lo siguiente. Primera de Timoteo dice
dice la Biblia, a Timoteo, verdadero ¿qué? Hijo en la fe. En 2 Timoteo 2:1 dice la Biblia, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, el deseo de Pablo por Timoteo era genuino como hijo. Timoteo quedará totalmente consciente de la fe, la cual no debería nunca perderla. Eso disminuiría impresionantemente la realidad de la gracia de Dios en su vida. En 1 Timoteo 1:14, perdón hermanos, ando llevando de un lado para otro, pero es bueno. La falta de fe, escuche qué es esto. Qué tragedia cuando uno tiene falta de fe. Pero la gracia, hermanos, es inconmensurable. La gracia es el corazón de Dios derramado a un hombre que de pronto ni lo pidió. La gracia es el afecto que Dios tiene para toda la humanidad. La gracia es verdaderamente Dios mismo a favor del hombre. Pero la gracia de nuestro Dios dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante ¿con qué? Con la fe y el amor de quién. Cuando usted tiene fe, usted cada día ha de revelar más y más y más y más de las cosas que Dios ha determinado para su vida. Por eso está tan interesado Satanás en que usted siempre esté ocupado en puras cosas que no trascienden para la vida eterna. Satanás siempre lo quiere mantener distraído. Hermanos, una iglesia poderosa es una iglesia que tiene fe y que está ocupada en la gracia de Dios. Vea usted en Romanos capítulo número 1. Romanos 1 dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que yo voy a hacer la realidad de Dios en mi vida? ¿Cómo es que yo voy a hacer realidad tantos beneficios, tantas bondades, tantas bendiciones que Dios tuvo para mí? ¿Cómo lo hago? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe. A nuestros hijos, nosotros, hermanos, los niños, ¿qué necesidades tienen que sean tan grandes? Ninguna. Pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a creerle a Dios, que comience creyéndole con cosas pequeñas. Los niños crecerán. Los jóvenes, cuando lleguen a su edad, empezarán a confiar en Dios. Hermanos, de pronto los niños están pidiendo, no sé, tal vez un juguete. Y si uno le enseña con cosas pequeñas, hermanos, cuando Dios contesta su oración, entenderán que Dios contesta hasta esas cosas. ¿Y puede hacer esto? Dios puede hacer lo que sea. Y uno tiene que enseñarles a sus hijos a ser dependientes de la fe en Dios. Así dice la palabra, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y luego, para fe, para que crezca la fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vivirá. Ponga atención en la palabra vivir. Eso es muy importante. Vivir es tener plenitud, es expresar una realidad diferente, es tener la seguridad, no es estar muriendo en vida. Entonces, tenemos aquí que la fe es para que cada día nuestra fe se siga aumentando. Y la gracia de Dios, la justificación que tenemos por medio de Jesucristo, permite que la gracia de Dios cada día sea más abundante por medio de la fe y el amor en nosotros por medio de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 1. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en qué. Hermanos, la Biblia dice en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las qué? Todas las cosas.
De pronto uno verdaderamente se siente, y vuelvo a decirle, con la mentalidad de la vieja forma de vivir, muchas veces uno quiere venir al reino de Dios y hacer que las cosas sucedan pensando un montón de cosas verdaderamente humanas. Pero Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, procura la gracia, ocúpate en la gracia, llénate cada día más y más de la realidad de la gracia para tu vida. ¿Y eso cómo? Mediante la fe. Dios se disfruta cuando es una realidad en tu vida, cuando es una religión, cuando tengo que ir al templo, cuando tengo que escuchar un mensaje. Eso es horrible. Pero cuando Dios lo estás haciendo cada día más a través de tu fe, ¿lo puedes ver? Cada día, hermanos, tú no quieres nunca apartarte de Él. Y por eso dice eso en 2 de Corintios, capítulo número 6, dice el versículo número 1 así. 2 Corintios 6. Así pues, nosotros, vean ustedes la palabra, como colaboradores suyos, como colaboradores de Cristo, os exhortamos también, este es otro exhorto, a que no recibáis en vano, ¿qué? Hermanos, muchas veces la gente de veras que está en situaciones críticas porque no se atreve a creer. Ha recibido en vano, tiene tanto que recibir y de pronto no recibe nada porque su fe tiene grandes obstáculos. Os exhorto a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermano, ¿qué sentirías que te esforzaste tanto por darle la carrera a tu hijo y de pronto tu hijo decide no ser para lo que estudió? ¿Tú qué dices? O de pronto te dice, ya acabé esta carrera, pero no me gustó, financiame otra. Dices, no, hombre, trabaja y mantente. Hermanos, ¿qué creen que ha de sentir el Señor que dio a su Hijo, que nos financió una vida impresionante y de pronto uno no la conoce, de pronto uno no la vive, de pronto uno no la experimenta? Y dice el Señor, os exhorto, como colaboradores de Cristo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia está dada y no nos las pueden quitar, pero vale la pena ser responsables para tener una vida que sea cada día diferente, que manifieste el deseo de Dios en nuestras vidas. Entonces, pensemos nosotros, cuando uno empieza a preguntar, cuando uno empieza a menguar su fe, las cosas empiezan a ponerse verdaderamente difíciles y nos volvemos incompetentes, y tristemente una persona que aun cuando ha oído tanto de Dios no tiene la fe necesaria en Dios, se vuelve vulgar, se vuelve absolutamente del montón, se vuelve totalmente común. Segunda de Timoteo 2:1 dice la Biblia otra vez, exhorto a que ¿qué? Esfuérzate, hijo, ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros no necesariamente tenemos que tener esa perspectiva. Nosotros tenemos que explotar y tenemos que, como dijo Pablo, que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hoy en el mundo, hermanos, los padres, y quiero que me pongan atención mucho en esto, ya tomando el ejemplo de Pablo, hoy en el mundo los padres se preocupan profundamente por darles el mejor colegio, hacen el mejor esfuerzo porque tengan lo mejor, pero tristemente nos ocupamos tanto en aquello que dejamos lo importante, y es transmitirles la fe a nuestros hijos. Yo no estoy diciendo que usted no mande a su hijo al colegio, escúcheme bien, no me malentienda. Usted mándelo al mejor colegio. Usted, si tiene la posibilidad, déle cada día lo mejor. Pero yo le voy a rogar encarecidamente que usted transmita la fe que vale a su hijo, para que usted asegure que su hijo va a ir al cielo.
porque quiero que sepa que su hijo podrá tener un título, un doctorado, lo que sea, que eso no está mal, no estamos en contra de que la gente verdaderamente brille en el mundo, pero me gustaría que su hijo tenga escrito su nombre en el libro de la vida por toda la eternidad. Eso es lo mejor. Su título no lo va a detener. Todo lo que gane en el mundo no lo va a detener. Pero si su hijo tiene su nombre escrito en el libro de la vida, eso es todo. Entonces yo le exhorto a eso. Pablo está tan ocupado. Nosotros nos afanamos tanto, estamos trabajando tanto, estamos preocupados. ¿Cuál será el mejor colegio? Hermano, cuando tú le enseñas a tu hijo qué es el poder de la fe, no te preocupes porque ese muchacho hará realidad todas las bendiciones de Dios en su vida. ¿De verdad eso sucederá? Claro que sí, eso dice la Biblia. Entonces, en las iglesias, hermanos, los padres podrán, fíjense bien, usted cuando estamos diciendo ocúpese, no estoy diciendo llévelo al templo y asegúrese que se siente. No, de ninguna manera. Porque usted lo que hará es esto, le enseñará a hijos a que sepan qué es lo bueno y qué es lo malo. Tal vez lo traigo de la oreja y lo siento en la banca y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero puede ser que no sea cristiano. Y eso es triste. Usted no tiene que hacer eso. Usted tiene que entender lo que dijo Pablo. Pablo siempre predicó con el ejemplo. Y su fe era en el Señor. Y él vivió siempre mostrando su fe en Dios y mostrando siempre cómo Dios tuvo cuidado de él. Entonces, la palabra de Dios en eso dice, echa mano de la vida eterna. Ocúpese de eso. Ocúpese de que su hijo vea en usted no el consejo, sino la vida transformada. Eso es diferente. Los consejos son buenos, pero el ejemplo hace la diferencia. El ejemplo arrastra. El ejemplo, usted no le va a decir, hijo, vete a la iglesia y usted no quiere venir. Hijo, mira, pórtate bien, usted se porta mal. Hijo, no mientas y usted hace trinquetes. Hijo, no, de ninguna manera. Se predica, ¿con qué? Todo lo que hemos visto es predicar con el ejemplo. Es no engañarnos, no perder el tiempo, qué flojera. Terminamos. A la cual asimismo fuiste llamado. A la cual asimismo fuiste llamados. En 2 de Tesalonicenses 1:9, el llamamiento tiene un gran propósito. Otro que busque Romanos 8:28. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de ser la perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Romanos 8:28. Sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber a los que conforme al propósito son llamados. ¿Y qué dice la palabra? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, ¿a quién? Conforme a su propósito. No el propósito tuyo, el propósito de Dios para ti. Son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros hemos visto, amados hermanos, que el pecado nos separó de Dios. El pecado causó la muerte espiritual en nosotros. El pecado nos mantuvo lejos de Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando Él nos ama, pone a su Hijo en propiciación por nosotros, tiene un propósito de que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Dice el versículo número 30, y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que antes llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuál es el propósito, hermanos? De que si antes nos parecíamos a hijos del diablo, hoy nos parezcamos cada día a hijos de Dios. La palabra de Dios dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Jesús está enojado y está diciendo en contra de los religiosos lo que tiene que decir. ¿Por qué? Juan 8:44 está diciendo que ha sido homicida, y la gente que hace eso, la gente que procura la mentira, pues no es otra cosa más que hijo del diablo.
Hermanos, hay un propósito, dice la Biblia, al cual fuisteis llamados. Es un deber guardar dicho llamado por lo sublime del propósito. En 2 Timoteo 2:14 dice la palabra de Dios: recuerda esto, exhórtales delante del Señor que no contiendan sobre las palabras, lo cuales para nada son provechosas, sino que es para perdición de los oyentes. Nosotros tenemos un gran propósito, y es ser cada día como hijos de Dios, manteniendo un estándar de vida interesante. Dice la Biblia, habiendo hecho una buena profesión ante muchos testigos. Hay algo importante. Nosotros, cada vez que aceptamos a Cristo, lo decimos así. Cada vez que una persona acepta a Cristo, se para y dice: yo acepto a Cristo. Reconoce que fue pecador, reconoce que hoy tiene la necesidad de la salvación, reconoce, y hoy no tiene ninguna vergüenza. Por eso dice la palabra de Dios. Por último, dice, versículo número 12, habiendo hecho la buena profesión. Esa es la mejor decisión que el hombre puede tomar mientras está en vida: aceptar a Cristo. La buena profesión delante de muchos testigos. ¿Y eso qué quiere decir? En Hebreos capítulo número 12, versículo número 1, dice la Biblia así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está Cristo? ¿Valdrá la pena esforzarse? ¿Valdrá la pena creerle? Claro que sí. Tu fe va a tener muchos obstáculos, la Biblia lo dice. Pero es importante que uno cada día vaya a la palabra. Hay gran galardón. Usted está de paso. Yo quiero decirle, y estoy seguro que dice Lucas, que los que están en el infierno son los más convencidos de que la palabra de Dios era verdad, porque ahora están experimentando profundo dolor. Lucas está diciendo eso en capítulo 16. Nosotros, hermanos, tenemos que creer las cosas que existen, que Dios ha determinado para tu vida, y hacerla realidad a través de tu fe. ¿Dónde dice eso? Bueno, Hebreos 12:2, lo acabamos de leer. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Quiere decir que Él inventó la fe y que Él hace realidad la fe. Y cada una de las palabras de Dios en la palabra de la Biblia, esa es lo que tú puedes hacer realidad en tu vida. La fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué dice puestos los ojos en Jesús? Porque de pronto, hermanos, nos distraemos. De pronto el pecado que nos asedia, el pecado que nos sigue, ahí está queriéndonos distraer. Hermanos, aunque nos hemos arrepentido, créame que hay un pecado con el cual tenemos pleito todos los días. Tal vez es el pecado del desánimo. Tal vez es el pecado de la duda. Tal vez es el pecado de la inconstancia. ¿Por qué no decirlo hoy con la red en internet? Tal vez es el pecado de la pornografía. Tal vez es el pecado del adulterio virtual. Ni siquiera dice la Biblia que tienes que acostarte con alguien para ser un adúltero. Porque se adultera tu corazón, tu pensamiento ya no está con tu mujer, tu pensamiento está, quién sabe, con la foto de quién. Ni siquiera tiene uno que tener eso en realidad. Para Dios, Dios nos conoce. Hermanos, la fe tiene grandes problemas, grandes obstáculos, pero usted puede vencer la fe. Pelee la buena batalla. Haga realidad la palabra de Dios en su vida. No seamos nunca cristianos. Voy a un templo por cumplir, eso no sirve. No es trascendente. No vale. Para Dios no sirve. Cuando uno lo hace con gozo en el Espíritu y la palabra de Dios es nuestra realidad, entonces, hermanos, uno hace testimonio, da testimonio en todo momento, se siente gozoso en todo momento, porque la palabra es de verdad. Hermanos, que Dios le bendiga. Ocúpese mucho de vivir para sus hijos, por favor.